Primero quería agradecer a dos personas, a Anael Fernández Agasti y a Félix González, por impulsarnos y convocarnos incansablemente a estudiar, a analizar y a debatir el desarrollo de la provincia, así que muchas gracias a los dos. Bueno, por suerte muchas de las cosas que hemos hablado también ya se han hablado en los paneles, así que bueno, vamos a ir un poco más rápido. La primera diapositiva, la segunda. Sabemos que la producción de la provincia de Mendoza está estancada, ya lo han hablado los compañeros, mucho también se debe a la deuda, como hablaron recientemente, o a la restricción, que también Mercedes comentó, de la austeridad fiscal que ha llevado este gobierno y que nos han llevado a esa reducción de los últimos años de nuestra economía. También escuchamos que el problema de la economía de Mendoza es el dólar, las retenciones, los altos impuestos, casi todos efectos nacionales. Pero la realidad es que la provincia de Mendoza ha crecido desde hace años menos que la Argentina. Podemos ver en ese gráfico, la montaña naranja vendría siendo la Argentina, la gris, Mendoza. Desde el año 2004, Argentina creció un 45%, Mendoza solo el 25%. Nosotros encontramos dos puntos de inflexión en esa distribución. Uno es el año 2006, y eso tiene que ver que ahí empieza a caer, que también tiene que ver con lo que habló Pablo, empieza a caer la producción de petróleo, un recurso energético estratégico para nuestra provincia. Sin esos recursos, sin esas regalías que se utilizaban para el desarrollo, Mendoza empezó en ese sendero de estancamiento. Entonces, perder ese recurso estratégico ha sido muy duro y muy de estancamiento para la provincia. Podemos pasar a la otra y podemos ver que ese estancamiento no ha pasado en otras provincias. O sea que el estancamiento de Mendoza se debe por decisiones políticas y sociales que estamos teniendo, no solamente por la macroeconomía, que es lo que siempre nos llevan a analizar, que el problema es la nación. No, en realidad también tenemos que hacernos cargo, y principalmente también de este gobierno, que las decisiones políticas que se están tomando también están generando este retroceso en nuestra provincia. La montaña azul es San Juan, ¿sí? Durante ese proceso creció un 50%. Y la montaña amarilla es Neuquén, que si bien se ve al principio un estancamiento, desde el año 2013, con la expansión de Vaca Muerta, ha tenido un alto ascenso de su desarrollo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que no es un tema nacional, sino que Mendoza tiene que tomar las decisiones para salir de este estancamiento. Nos hacemos a la otra. Como vemos, este estancamiento también tiene su correlato en lo social, ya lo habló Rolo y ya lo han hablado varios compañeros, que eso tiene sus efectos en la pobreza y también, obviamente, en los salarios. Mendoza tiene los salarios más bajos de la región y también los índices de pobreza más altos. Y como también recién lo dijo Rolo con respecto al empleo, si nosotros tomamos los desocupados, los trabajadores con problemas de empleo, Mendoza es la tercera provincia con mayor cantidad de personas con problemas de empleo, ¿sí? El 47% de nuestros trabajadores tiene problemas de empleo. Pasamos. Sabemos que Mendoza tiene dos bases de producción, el petróleo y la vitivinicultura. El petróleo, como recién dije anteriormente, viene en caída desde el año 2002 y la producción ha caído un 50%. ¿Sí? Eso es el estancamiento y el poco desarrollo de la provincia. Y la cantidad de hectáreas cultivadas de vitivinicultura está estancada. Entonces, necesitamos que la provincia tenga nuevos ejes de desarrollo, tenga nuevos ejes potenciales para crecer. Pasemos a la otra. ¿Cuáles vemos que pueden ser estos ejes de desarrollo? Uno es el turismo y la industria del conocimiento. Tengamos en cuenta que son dos actividades
que están incipientes, que hay que impulsarlas y que vamos a necesitar del rol del Estado y de recursos del Estado para poder impulsar esas actividades, para que lleguen a tener potencial y generación de trabajo profundo, ¿sí? Esas tienen que ser, pero tenemos que saber que necesitamos una actividad del Estado para impulsarlas. La otra energía, no voy a hablar, ya han hablado anteriormente. Tenemos muchas expectativas en Vaca Muerta de que esos nuevos pozos productivos tengan sus frutos, pero todavía no lo sabemos. Así que, bueno, puede ser un eje, pero todavía no sabemos cuál es ese potencial. La minería puede ser otro eje de desarrollo. Hoy no hay consenso social para su ejecución. Pero los mendocinos también tenemos que pensar cuál van a ser nuestro futuro, y creo que por eso digo que son decisiones políticas y sociales que se tengan que dar. Hoy ese consenso para el desarrollo no está dado. Y lo último que creo que también va a ser el desarrollo de esta charla es la agroindustria y la producción de alimentos, y sobre todo la producción de alimentos sanos. En eso Mendoza tiene potencial porque tiene, primero, know-how ya desarrollado, tiene trabajadores en todo su territorio que conocen de esa producción, tiene efectos que su clima le dan potencia al desarrollo de alimentos en esta tierra, así que creo que este también puede ser un gran eje de desarrollo que hay que potenciar y que tenemos conocimiento para eso, y de eso van a hablar nuestros compañeros. Buenos días, compañeras, compañeros. Primero, reconocer y agradecer que este tema haya sido uno de los temas que estén en esta selección que hubo que hacer por el tema del tiempo. Para nosotros es un tema fundamental que el Frente de Todos, el peronismo, asuma y abrace una agenda que tenga el horizonte de la nueva ruralidad y que pueda incluir a todos los departamentos, a todos los rincones de nuestra provincia, que obviamente hace varios años que estamos totalmente excluidos de la política, del financiamiento e incluso ya de la visibilidad. En ese sentido, pantallazos vamos a hacer. El primero, que tiene que ver al contexto y al futuro. Nosotros estamos viendo que tanto la pandemia, la crisis alimentaria, la guerra, el tema de los alimentos está en el centro, y la disputa por quién va a alimentar al mundo, quién va a alimentar a Mendoza, quién va a alimentar a Argentina, están en el centro. Y también es de qué manera y cómo tienen que ser esos alimentos. Solamente un dato, en Estados Unidos ya van 42.000 productores que ganan juicios a distintas empresas por demostrar que tienen cáncer producto del glifosato solamente. Y eso indica una cosa: el horizonte, el futuro es agroecología, es agricultura ecológica. Lo podemos querer ver o no, pero es lo que se viene. Y en ese sentido va a haber una disputa, y Mendoza tiene todas las condiciones para hacer un centro de producción de alimentos saludables, ecológicos, agroecológicos, y incidir en muchos sectores de su desarrollo. Y en ese sentido, incorporar algunas otras cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, para no tener enfermedades o riesgo de enfermedades cardiovasculares, tenemos que consumir 700 gramos de hortalizas y fruta por día. El promedio en Argentina es de 200. Imagínense la cantidad de frutas y hortalizas que habría que producir solo si incrementáramos de 200 a 300 gramos por día de alimento. Ni pensemos si algún día llegamos a los 700. En Europa están parecidos, mejor que nosotros, pero están en 400 gramos por día. O sea, también ahí hay un mercado importante. Obviamente la disputa es si esa fruta es un kiwi o esa fruta es un melón, un durazno, una pera. Mendoza tiene todo el potencial para hacerlo. En ese sentido también tenemos una gran potencialidad para producir otro tipo de alimentos, carne de cerdo, de pollos, podemos producir lácteos. Tiene que ver con qué política nosotros nos demos. Hay una gran masa de subsidios nacionales que están orientados a la asistencia alimentaria. ¿Qué queremos? Que se sigan comprando en Mendoza aceites, azúcares y harinas que hacen los oligopolios que provocan la inflación, o usar esos recursos para producir alimentos para el mercado local mendocino. Las condiciones están, y un poquito de eso es de lo que quiero conversar así muy rápidamente. Bueno, el tema del desequilibrio territorial lo mencionaron recién,
pero es importante también señalarlo. Hay 200 pueblos de Mendoza que están abandonados por el Estado provincial. Entonces, la producción de alimentos, el desarrollo de la producción de alimentos es central para el arraigo y el desarrollo equilibrado de nuestra provincia, porque además si todos nos venimos a vivir al Gran Mendoza, también va a colapsar el Gran Mendoza. Hablar de producción de alimentos y de reformular nuestro sistema de producción de alimentos es también pensar el desarrollo integral de la provincia. Soberanía tecnológica, brevemente, porque creo que todos estamos en tema. Hoy un problema son los dólares y resulta que para producir tomate necesitamos dólares. Nosotros que llevamos cientos de años haciendo tomate y que tenemos tecnología, semillas, venimos desarrollando, eso va a hablar el mono, toda la cuestión de bioinsumos, se puede reemplazar los agroquímicos, es posible y nosotros podemos volver a producir siendo soberanos. Hablamos entonces de que Mendoza puede ser un polo regional internacional de producción sana, segura y soberana de alimentos. Vamos a la otra. Bueno, para eso decimos, tenemos que reformular nuestro sistema alimentario. Ahí es donde la política y el peronismo y el Frente de Todos tiene que orientarse. ¿Cómo podemos ir haciendo un proceso de transformación del sistema alimentario? Y cuando hablamos de alimentos, hablamos de los derechos de los agricultores y las agricultoras, pero hoy es fundamentalmente un punto de comunicación y de conexión con todo el pueblo mendocino. Nosotros en los verdurazos lo hemos visto, filas, el último habían 4.000 personas y en la fila habían gente de los barrios que venían a buscar algo y gente cheta de la sexta que venía a buscar también alimentos saludables. Es un tema que a nosotros nos permite dialogar fuertemente con las ciudades y desde otro lugar. Vamos con la otra. Bueno, algunas cosas que nosotros tenemos. O sea, no es que estamos de cero, Mendoza tiene toda la potencialidad. El tema de los sujetos, lo dijo Amalia recién, tenemos productoras y productores, tenemos técnicos, tenemos trabajadores con conocimiento, con un conocimiento bien importante de cómo se produce y eso es importante, no es que Mendoza no sabe producir y sobre todo lo que tiene que ver con frutas y hortalizas, ¿no? Estamos hablando de pensar también nuestro campo, no sin vitivinicultura, pero más allá de la vitivinicultura también, ¿no? Tenemos también sistemas productivos en el secano y eso lo quiero reforzar. Mendoza se va compitiendo con Neuquén el liderazgo. Un año Mendoza es la principal productora de cabras, otro año Neuquén, ¿sí? Tenemos 5.000 familias que viven hoy en el secano, en lugares donde para la mayoría de los que estamos acá no serían habitables, produciendo cabras casi sin agua, casi sin forraje. Tenemos 800.000 cabezas de ganado. Neuquén tiene denominación de origen del chivo, tiene un subsidio para la faena legal y tiene una logística estatal. San Luis, que casi no tiene chivo, tiene denominación de origen de los chivos. Pero me fui con el tiempo. Mendoza no tiene nada. La carne de chivo, la carne de cabra se consume muchísimo en el mercado internacional. Centroamérica, los países árabes. Ahí el que está en ese mercado es Australia. Nosotros hicimos unas experiencias de exportación. Mendoza puede exportar hortalizas, frutas y chivo, cuestión de tener política. Bueno, dos cosas importantes. IMSA ya se dijo, tierra se habló. El tema de las instituciones. ¿Por qué me parecía importante? Hay 4 experimentales, una de las pocas provincias del país que tiene 4 experimentales del INTA, 14 agencias de extensión rural, el ISCAMEN con todo un conocimiento de control biológico, de desarrollo del control biológico, el INB con sedes departamentales, el SENASA, ganadería, escuelas agrotécnicas, todo eso hoy está desorganizado, tiene política caótica. Nosotros necesitamos un ministerio, agencia provincial que ordene y le dé justamente un impulso estratégico a toda esta capacidad que nosotros tenemos institucional. Junto con eso necesitamos una empresa mixta como la que tiene La Rioja, la SAPEM, como la que tiene San Antonio de Areco, que es una compañía de producción de alimentos, un municipio que oriente también la planificación de la producción. Vamos rápido a la otra que estoy repasado. Bueno, esta me parecía importante, de Oscarcito Carballo, un compañero del CONICET, de acá de Mendoza. Fíjense, esos son los sujetos de Mendoza. La primera columna, 9.000, son agricultura campesina descapitalizada. La segunda, con un poquito más de capitalización. La tercera, capitalizada pequeña. La otra mediana. Y unos 900 que son capitalizados y grandes. Lo otro es cómo se distribuye la tierra. Fíjense,
Esa es nuestra provincia y es también importante verlo porque el campo mendocino no es la mesa de enlace, no es la Coviar, no es Bodega Argentina, no es la sociedad rural. Es otro, y entonces el peronismo tiene que tener claro eso. El peronismo tiene que trabajar con los 3, 4 primeros, ¿no? Si no tenemos claro el sujeto, todo esto que venimos hablando también va a saco vacío. Y la última, estas son fotos todas reales. ¿Por qué las puse? Porque el desarrollo agrario dinamiza también el desarrollo de la industria y de la metalmecánica. Ahí hay 3 máquinas que son las que estamos renovando en una de nuestras fábricas de tomate triturado, hechas y diseñadas por una pyme acá de Mendoza. Esa fabriquita trabajan 30 personas y elabora solamente lo que hacen 10 hectáreas de tomate. Mendoza tiene 3.500 hectáreas de tomate para industria. Imagínense la cantidad de máquinas que podríamos producir acá. Está el microtractor del INTA, tiene un costo final en comercio de $3.000. Eso también se va a liberar para que se fabrique en todos lados. Y acá los bioinsumos de los que va a hablar el mono. Cierro solamente con una cosa. El agro no es que no es rentable. El problema del agro es que mientras un puñado se lleva la ganancia, una gran cantidad, miles, asumimos los riesgos y los costos. Recientemente en el acto que tuvimos gracias a que Anabel gestionó y estaba toda los funcionarios nacionales, teníamos 10 filas, ¿no? En la primera fila estaban los que se llevan la ganancia, las otras 9 filas, los que ponen el riesgo y el esfuerzo. Eso creo fundamentalmente es lo que el Frente de Todos tiene que cambiar, tenemos que cambiar. Buen día, ¿cómo están? Bueno, a mí me toca la parte de el modelo a desarrollar. La Amalia planteó el diagnóstico, el Diego planteó las potencialidades de nuestra provincia y a mí me toca exponer un poco el modelo a desarrollar desde el peronismo y el Frente de Todos. Para iniciar un breve panorama de un escenario actual, de un mundo en crisis, lo plantearon los otros paneles, un mundo en crisis con un cambio de sistema de producción, de una fase nueva del sistema de producción capitalista, fundamentalmente, como decía la Gaby, financiero, digitalizado y virtualizado de los procesos económicos, de todos los procesos económicos, y una disputa por el control de los tiempos sociales y de herramientas que están permitiendo achicar esos tiempos sociales, que son las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. El 5G, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica y la bionanotecnología. Entonces ese es el escenario actual en el que nosotros nos paramos y desde ahí partimos. La próxima. Bueno, este modelo a desarrollar de una Mendoza productiva, de una Mendoza sustentable, está sentado en las 4B, que le pusimos así. Es decir, la bioeconomía y la bioética como ciencias rectoras y matrices de nuestro desarrollo para cuidar la biodiversidad y la biosfera donde estamos asentados. Después una cuestión que tiene que ver con la política, es decir, este modelo lo vamos a construir desde la comunidad organizada, ¿sí? Desde la comunidad organizada con estos sujetos que nombraba el Diego, es decir, trabajadores y trabajadoras rurales, cooperativas, pymes, productores, campesinos, ese es el sujeto. Y un rol fundamental de nuestro Estado, un Estado presente que construya políticas públicas y que destine los recursos al desarrollo de este plan. Otro eje fundamental de este plan es el fomento de la asociación pública-privada, que esto es un poco lo que venimos trabajando en decir, vincular lo público y lo privado desde la figura que creamos más conveniente. Pueden ser SAPEM, pueden ser consorcios, pueden ser la vinculación que nosotros creamos conveniente de la que tenemos que desarrollar. Esto es fundamental para luchar contra la concentración. Esto es lo hemos venido repitiendo y sobre todo en nuestro diagnóstico está el tema de la concentración en cada una de las cadenas productivas, sobre todo de los alimentos, y fomentar el arraigo. Bueno, todo este desarrollo productivo y humano está pensado en el autoabastecimiento de nuestras comunidades, en la autoproducción de nuestros alimentos, es decir, en generar desarrollo local. Y esto tiene dos potencialidades o dos cuestiones. Por ejemplo, nosotros solo producimos el 11% de toda la carne que consumimos y el menos del 1% de toda la leche que producimos.
O sea, ahí tenemos una potencialidad y un desarrollo productivo y humano. Y finalmente, o sea, para un eje final del modelo es el tema de la tecnología. Es decir, la incorporación a todos estos procesos, la tecnología, es decir, la construcción histórica del conocimiento estratégico que se ha desarrollado por toda nuestra humanidad, materializado en la tecnología, debe estar incorporado a esos procesos tecnológicos con esos sujetos que acabo de nombrar. Pasemos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? No, la anterior. Ah, bueno, ahí faltó una. Hay una que es nosotros lo organizamos en polos productivos. Hay un primer polo que tiene que ver con la producción primaria, que tiene que organizar nuestra producción de alimentos y materias primas sobre lo existente y lo potencial, es decir, lo que podemos llegar a desarrollar. Un segundo polo que tiene que ver con la industrialización y el agregado de valor, que tiene que ver con generar la agroindustria que desarrolle nuestras materias primas. Un tercer polo que tiene que ver con la red de abastecimiento y comercialización, que esto tiene que ver con distribución de estos alimentos con el menor costo energético, con la menor contaminación, con la menor cantidad de intermediarios posible. La mayoría de nuestros alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros para llegar hasta acá. Materias primas que se van, se industrializan y vuelven. Y el cuarto polo, que es el polo tecnológico, que tiene que ver con la articulación de todas estas instituciones científico-técnicas, públicas y privadas, para desarrollar la tecnología aplicada que nosotros requiramos para las cadenas productivas de nuestra provincia. Bueno, pasemos. Bueno, y esto de soñarlo, de decirlo, de proponerlo, es sumamente valioso, pero también tenemos que animarnos a realizarlo. Y eso lo venimos haciendo. Yo quiero plantear algunos ejemplos que con la compañera Anabel Fernández Sagasti hemos luchado, y ella sobre todo ha luchado con Flor y con Fernando, que están presentes. El tema del consorcio agroganadero, son 3 departamentos justicialistas que se han puesto de acuerdo en una figura de un consorcio para desarrollar la cadena cárnica vacuna y caprina de esos 3 departamentos para generar ese alimento acá, producir su alimento, digo, y esto genera saldos exportables. Es decir, nosotros no queremos desarrollar Mendoza para hacer el Mendoexit. Queremos desarrollar Mendoza porque tenemos la firme convicción y además para aportar al país, generar saldos exportables en donde somos competitivos con la carne a nivel internacional. Después las cuestiones de los grupos asociativos, las compras comunitarias, digo, esto es muy importante. En la pandemia desarrollamos la red Respaldar, que fue una cuestión de donde nos juntamos un montón de organizaciones y salimos puerta a puerta a llevarle el alimento a cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. El tema de las compras comunitarias del vidrio frente a la escasez, acá lo veo al Martín también, que hemos estado trabajando conjuntamente, de traer esos insumos necesarios para nuestra producción vitivinícola, nuestra producción olivícola, conservera, que es muy importante. Y en esto, un ejemplo que también es claro, el tema de la gestión conjunta entre las asociaciones de productores y los dirigentes que tienen conciencia. Esto me voy a tomar el tema de Uspallata, donde le escribieron una asociación de productores a Anabel que nadie le daba bola, que no podían seguir así. Bueno, se fue trabajando, se aplicó la tecnología y pasamos de tener un porcentaje de destete del 20-30% a un porcentaje del 90% con tecnología, el manejo de preñez, que tiene que ver con la inseminación, con las ecografías y el tacto. Bueno, para ir cerrando. No, ya termino. No. Bueno, nuestro deber como militantes es recuperar el alimento como bien social y no como mercancía. Nuestro deber como militantes es hacer algo distinto, es dejar de lado lo que ha fracasado y proponer nuevas cosas con los tiempos que corren. Nuestro deber como militantes, y se lo digo a la Comisión de Ambiente, de Hacienda, perdón, es que los recursos vayan para el pueblo. O sea, cuando nosotros tengamos la lapicera, los recursos tienen que ir para el pueblo y para la producción. Néstor ya lo dijo, los muertos no pagan, primero necesitamos desarrollarnos y crecer, así que la deuda va a tener que esperar, porque la necesitamos para el pueblo y para la producción.
Y para cerrar, vamos a pasar un videito que tiene que ver con esto, cómo afecta la tecnología y la ciencia aplicada en un caso que nos tocó de cerca, que fueron las heladas, en un productor que asesoramos, que se desarrolló la inversión y pudo salvar frente a las heladas. Muchas gracias. Esto lo que están viendo acá es riego por goteo y protección para heladas con el sistema subarbóreo. El sistema es maravilloso porque realmente protege mucho, es económico, es ecológico porque no se produce combustión, no se quema ni aceites ni leñas para el medio ambiente, es maravilloso, da un resultado tremendo. 9 heladas hubieron, 9, 10 heladas. Indudablemente, sin esto, este año estas plantas que ustedes ven no tendrían una sola ciruela. Yo, te soy sincero, no sé qué vamos a hacer. Son muy pocos los que tienen, que tienen defensa activa, que a lo mejor pueden llegar a haber salvado algo, pero después no se ha salvado nada. Yo inclusive tengo, mira, acá ahora, bueno, en estos días van a venir, van a pensar, me va a preparar para plantar tomate. Y yo más o menos hace 20 días, más o menos 25 días, llevé a hacer el plantín, llevé las semillas, llevé la tierra, todo para que se el plantín. Y también hay un porcentaje que celó dentro de invernaderos, con mantas térmicas y todo eso, también celó. Celó, inclusive con esa aplicación. Claro, exactamente. Así que fue muy fuerte. Sí. Y ahí ya tengo un porcentaje del tomate que iba a plantar que ya se meló también. No nos dejaron ni agua ahí en el panel, pero bueno. Me toca una tarea un poco difícil, poder explicar este trabajo que estamos haciendo con todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, las industrias bio y la industria del conocimiento. Ese esquema que ven ahí, que no nos vamos a detallar mucho más, trata de esquematizar simplemente qué es esto de la bioeconomía y todas las actividades económicas que genera. Básicamente, la bioeconomía, principalmente el trabajo de ella está en el sector primario. El sector primario, nuestro sector rural, que recién describía muy bien Diego, y cuáles son los actores a los cuales hay que apostarle, y sobre todo por el tema de la biomasa. La biomasa es el componente principal con el cual desarrollamos estas bioeconomías y que además con conceptos de la economía circular, muchas de estas biomasas nosotros las conocemos porque Mendoza es un gran productor de alimentos, también esos subproductos que genera esta industria están siendo utilizados con bioenergía, con biobasados y algunas de las cosas que realizamos nosotros que son los bioinsumos. Vamos una más, vamos muy rápido. Bueno, ese es un informe que realizamos hace poquito desde el Observatorio Rural y Agropecuario, que un poco tratábamos de mostrar una foto de cómo está el sector de la bioeconomía. Gracias. El que recién me puse en el aire estaba frío. Básicamente es una foto. Digo una foto porque es lo que hemos podido medir. La bioeconomía principalmente se encuentra medida en los sectores núcleos. Hay provincias como estas que no lo miden. Digo, hay un apagón estadístico importante. Eso significa que justamente no hay políticas públicas para el sector. Al no haber políticas públicas para el sector, lo desconocemos. No se mide, no existe. Entonces tenemos verdaderamente una tarea importante de empezar a mostrar de qué hablamos a la hora de hablar de esta economía. Bueno, como verán, con esa sencilla foto pueden ver que el PBI nacional es solo el 20%, digo, es mucho más, por lo cual esa falencia en la falta de datos estadísticos es una potencialidad enorme. Casi el 15% del empleo nacional hoy está vinculado a la bioeconomía. Bueno. No son cosas abstractas, digo, son cosas de uso cotidiano. Ahí puse algunas marcas, espero que no haya ninguna empresa que me reclame nada, pero justamente son cosas cotidianas con las que nos encontramos incluso en la casa, a la hora de lavar la ropa, nos encontramos justamente con jabones que hoy se desarrollan con bioenzimas. Ahí hay una foto, hicimos un poco de chivo de los bioinsumos que elaboramos nosotros, donde justamente, para bioinsumos necesitaría los 30 minutos que la Gaby no me va a dar, pero es una tecnología que hoy viene potenciando mucho a la bioeconomía, reutilizando mucha de esta biomasa que por ahí se desperdicia y con la cual podemos trabajar, bajar los costos al sector primario y empezar a trabajar todo lo que es orgánico, agroecológico y potenciar un elemento central que es el alimento. Digo, en esta disputa que por ahí contaba Manota con el tema alimentario, nosotros en Mendoza tenemos posibilidades y por la ubicación geográfica en la que estamos, excelentes. Algunas otras cosas que también se desarrollan en la provincia. Ahí hay un jabón que se desarrolla en Corralitos que tiene el sello de bioproducto, son los amigos de Soltec.
que justamente el cinturón verde de nuestra provincia podría ser un gran polo agrobioindustrial por las condiciones que tiene y el lugar donde se encuentra. Bueno, todo lo que tiene que ver con semillas, lo que hoy se está usando con el tema de los frutos secos, que se empieza a usar todo lo que es las cáscaras de las nueces para desarrollar bioenergía, también se está empezando a usar para el desarrollo de biobasados, bueno, y un montón de otras cosas más, no nos da los tiempos para contarlo, pero la industria de la semilla y la genética hoy es uno de los negocios más rentables del mundo. Bueno, básicamente lo que les decía recién, Mendoza tiene un potencial enorme para empezar a hablar un poco también de la propuesta, porque justamente tenemos una de las mayores capacidades instaladas agroindustriales, creo que es la más importante en el porte, en la biodiversidad en el país, y que además tenemos la posibilidad de estar ubicados geográficamente en una zona que nos permite desarrollar tanto el mercado interno como la exportación. Así que esto también hay que pensarlo como generadora de divisas. Y además tenemos los actores, recién los nombrábamos, y tenemos los actores que saben también producir alimentos con valor agregado. Ahí verán que hay una... Acá me voy a extender, Gaby, no me mates. Pero para explicarlo... Nos van a echar de la sala, de verdad. No, no me corté. El tema de la quimosina, no sé si lo conocen, la quimosina es una enzima que se usa para el cuajado del queso. La quimosina, el 80% de esa enzima se importaba, hoy se ha bajado ese número, y gracias a ingeniería genética se ha logrado en Rosario desarrollar lo que es el cártamo con un mejoramiento genético para desarrollarlo justamente en la semilla del cártamo. Sacarlo de ahí significa que no son dólares que se nos van, sacarlo de ahí significa que estamos usando energía solar, fotosíntesis, para obtener esos productos y que justamente estamos abaratando muchísimo los costos. En Mendoza tenemos una enorme biodiversidad, el cinturón verde que recién les contaba tiene más de 50 especies de alimentos y verdaderamente podríamos utilizar cada una de esas cosas, desarrollarlos. Yo siempre lo digo, cada vez que matamos el famoso pájaro bobo, que le echamos el Roundup, que recién hablaban, estamos perdiendo plata porque el pájaro bobo es una especie que tiene propiedades farmacéuticas y antitumorales impresionantes y que justamente no la hemos desarrollado. Y otras cosas que tenemos como industria y que tampoco utilizamos es la industria farmacéutica en el tema de la vitivinicultura. Muy poco desarrollado, ahí les puse una empresa suiza que es Jus, capaz que alguno la usa, que justamente desarrolla, bueno acá varios están usando, yo por las arrugas a veces, pero justamente es una empresa que hoy viene desarrollando en materia con la hoja de la viña un montón de cremas exfoliantes. No, me queda esa, me queda esa. La empanada, además, estamos esperando. Bueno, justamente estas economías también, que también lo mostraba recién compañero Manota, dinamizan otras, ¿no? El tema del uso de los bioinsumos, muchas veces por la precisión que se necesitan las aplicaciones y en el uso, nos encontramos con la necesidad de empezar a usar drones. Entonces esto empieza a empujar otras actividades económicas. También lo vemos en todo lo que tiene que ver con la discusión de los envases, ¿no? Ese envase que ven ahí, esa bolsa, está realizada con cáscara de maní. En Mendoza podríamos desarrollarlo, además de lo que les decía recién, con el tema de las nueces, también se puede usar con la pepita del durazno. Nosotros, principal productor de durazno del país. Las chipeadoras, bueno, una experiencia que tenemos nosotros es que empezamos a necesitar un montón de cosas en la metalúrgica que por ahí en el mercado formal no encontrábamos, así que empezamos a desarrollar localmente en el momento de elaborar los bioinsumos un desarrollo propio en cada una de las regiones, donde justamente este metalúrgico que nos desarrolló a nosotros la chipeadora, gracias a eso pudo hacer otras más y de hecho fuimos su ejemplo para desarrollar otras maquinarias. Los envases inteligentes, esto es algo que alguien creo que lo nombró, que básicamente está cambiando la dieta en el mundo. Ya más o menos el 20% de la población está entre el vegetarianismo, el veganismo, y hay muchas cosas, como por ejemplo las hortalizas de hoja, que necesitan envases para su traslado. Bueno, los envases inteligentes son una cosa muy interesante entre biotecnología y nanotecnología, donde justamente podemos conservar esos alimentos. Y bueno, lo que yo le llamo la industria bajo cubierta, pues verdaderamente se está desarrollando mucho, también en el cinturón verde, que tiene que ver con los invernaderos, que también se usan para mejoramiento genético, para el desarrollo de alimentos, para hidroponía y un montón de otras cosas que, bueno, por el tiempo agotado no vamos a poder desarrollar. ¿Cuál es la propuesta? Creo que Mendoza necesita una especie, siempre lo decimos con Amalia, de INVAP, o una especie de polo agrobiotecnológico que permite unir todas estas partes, porque por ahí estamos haciendo cosas, tenemos falta de datos estadísticos y justamente por ahí no nos conocemos.
En Mendoza tenemos la suerte de tener un pedacito de vaca muerta, no nos olvidemos de nuestra vaca viva. Todo esto es vaca viva y justamente si desarrollamos y le damos de comer a esta vaca viva, tenemos futuro para rato. Muchas gracias, compañeros.